250.000 alumnos, ese es el dato. Casi un 20% de la población aragonesa estudia en alguno de los colegios e institutos de nuestra comunidad. Fíjense, el abanico de edades es muy amplio, abarca desde los 3 hasta los 18 años y tenemos 533 centros distribuidos por todo el territorio, 341 en Zaragoza, 113 en Huesca y 79 en Teruel. Algunos de estos centros son escuelas rurales, una iniciativa para mantener la enseñanza en poblaciones pequeñas y evitar así que se cierren colegios. En Aragón tenemos 70 centros de estas características. Hoy, una visita muy especial me lleva a conectar con mi infancia, visitando la escuela de Vinacer. Rosa Mari, directora de este colegio de Vinacer, pero qué bienvenida es esta. No es para menos, Andrea, bienvenida a tu colegio. He de decir que me hace muchísima ilusión estar aquí, es mi colegio, aquí estudié yo hasta octavo de EGB, ahora ya no hay EGB, pero sí. Oye, esto está muy cambiado. Sí, ha cambiado, ha evolucionado el colegio, entonces se llamaba Joaquín Costa cuando iba yo al colegio. En este momento se llama CRA El Trébol, es un colegio rural agrupado, entonces está Vinacer, Esplús, San Esteban y Valcarca. Estoy asombrada porque veo un montón de niños. Cuando yo estaba aquí éramos pocos, en mi clase de hecho éramos 12. ¿Cuántos niños hay ahora? Pues en este mismo momento 103. La verdad es que Vinacer está manteniendo, pero sí que cuando yo iba al colegio hace 45 años teníamos igual 250 alumnos. ¿Cuántos profesores sois ahora? En todo el CRA 22. Esto ha mejorado muchísimo, ¿puedo entrar? Sí, por supuesto, adelante. Silvia, jefa de estudios, esto también está irreconocible. Da gusto, ¿verdad? Ve hasta un huerto. Los que hemos estudiado aquí es que sientes un orgullo conforme ves que todo va progresando, mejorando. Oye, quiero preguntarte, Silvia, cuando yo estudiaba aquí, recuerdo que, por ejemplo, en quinto y sexto de EGB nos juntaban en las clases, nos reagrupaban porque éramos pocos alumnos, entonces mitad clase se hacía para quinto y mitad para sexto. ¿Eso se sigue haciendo? Afortunadamente ahora en el entorno rural estamos separando de todos esos agrupamientos que la verdad que dificultan mucho la labor. Silvia, una de las grandes ventajas del colegio rural para mí es que hay pocos alumnos por clase y es una educación muy personalizada. Ahora mismo, ¿cuántos alumnos hay? Por clase pues hay de todo, pero aproximadamente unos 15. Quiero preguntarte también por las asignaturas, por ejemplo, por inglés. ¿Cuántas horas se dan en un colegio rural? Pues en infantil es aproximadamente un mínimo de 7 horas y media. Ojalá hubiera estado eso en mi época. Pues sí. Silvia, enhorabuena por ese trabajo. Voy a seguir visitando el colegio. Muy bien. Que hacía tiempo que no venía. Gracias a ti. Muy bien. Tenéis 4 años. ¿A quién le gusta la fruta? Miguel, profesor de francés, de educación física, profesor itinerante, porque tú vas de pueblo en pueblo. Son 4 localidades las que forman el CRA, Vinacer, Valcarca, Esplús y San Esteban. Y bueno, pues como itinerante me toca hacer una visita semanal a cada una de ellas. Y la verdad que bien, es algo diferente, que yo creo que todo profesor debería probar, porque la experiencia y todo lo que te aporta es algo que no te aporta estar en un mismo sitio continuamente. ¿En un día puedes visitar los 4 colegios o no? No, o sea, es un colegio por día, porque solo se permite itinerar a una localidad por día. ¿Cuántos alumnos tienes? Porque claro, tú no estás en uno, estás en 4 colegios. Claro, pues en total da la casualidad de que es un CRA con bastantes alumnos, entonces pues entre las 4 localidades 40 alumnos más o menos. ¿Qué es lo mejor de ser profesor rural? Yo creo que el vínculo que estableces con todos los compañeros y ver una gran cantidad de alumnos que solamente entras en contacto con ellos un día y que agradecen muchísimo la visita de un profesor que solo llega una vez a la semana, entonces súper gratificante para ti. Tú que vas de cole en cole, ¿cuántas asignaturas puedes hacer en un día? Pues en un día haré 5 asignaturas más o menos, 4 o 5 asignaturas, depende del día.
Cuando tengo que itinerar, sí que es verdad que después del recreo solo me dedico al francés. ¿Tú aconsejas ser profesor rural Yo sí. e itinerante? Yo sí, porque es una experiencia que produce una gran satisfacción, un gran aprendizaje para todo el que está en el mundo de la enseñanza y no tiene nada que ver con otro puesto. Antes de que te vayas, de parte de Clara del Trébol nos gustaría hacerte un regalo para ti, ¡Hombre! que son pequeños dibujos que me parece que hacen referencia a ¡Ay, ti qué chulo! y que, bueno, pues que de parte de todo el CRA No quería llorar y al final... me gustaría mucho que te los llevaras pues, para que te Muchas acordaras de esta visita. gracias, muchas gracias. ¡Jo, vaya detalle! Soy más guapa en el dibujo, ¿eh? ¡Os! ¿Pero qué hacéis aquí? Maldita sea. ¿Qué tal? Queríamos darte una sorpresa. Pero bueno, ¿Te has emocionado? pues que hace cuánto que no nos vemos. Yo desde que cerré el bar 2 años. Bueno, Nati más porque es mi vecina, pero desde ahora 4 o 5 meses. Sí, tranquilamente. Ay, que no quería llorar, pero ¿por qué me hacéis esto? Bueno, toda la vida juntos, porque estudiamos aquí hasta... Y al instituto. Hasta octavo de... Hasta octavo. Hasta octavo de GB. Ahora hemos estado recordando y sí. Sí. Les decía, digo, jo, ¿cómo ha cambiado? ¡Qué sorpresa! O sea, es que no se esperaba. Bueno, tenemos... Pues mira, lo que tenemos. Hemos hecho un detalle de todos los quintos, ya que no podemos venir. Hemos hecho un pequeño detalle. Muchas gracias. Para que te acuerdes de nosotros. Hemos dicho con Nati que parece una oda al chándal Ortega. Esto va al comedor de mi casa, ¿eh? Muchas gracias. Esperamos que te guste. Gracias. Qué No hemos podido chulo. contactar con Ives.